Bien, frente a la petición del señor fiscal, a ver, el estrado judicial tiene una inquietud frente al aporte de la evidencia física en este sentido. Es producto de la novedad del sistema. Es si esa evidencia física debe ser objeto de la inclusión en el proceso en forma física. Esto es de si el despacho debe tomar estos elementos y empezar a hacer como en el sistema anterior un nuevo stand allá para acumular evidencias. A ver, el estrado judicial entiende que de conformidad con el artículo 382 la evidencia física es un medio de conocimiento, pero entonces lo que nos parece es que ya la evidencia física fue objeto del estudio por parte de la persona que parece ser la recogió, el patrullero de la policía, fue objeto de la verificación del formato de cadena de custodia y de igual manera fue objeto del miramiento por parte del perito que tuvo ocasión de examinar estos elementos. Y en ese orden de cosas parece que es como extraño a este tipo de procedimiento que el estrado judicial proceda a continuación a llevarse la bolsa de estos elementos. Señoría, si me permite hacer una aclaración. O sea, como tal la evidencia ha sido admitida, claro, ha sido admitida como prueba por parte de este estrado judicial por el ofrecimiento de la fiscalía, pero entonces como la inquietud es, podemos entonces tener esto como evidencia física y podemos disponer que siga custodiada en el almacén de evidencias de la fiscalía. Es como el cuestionamiento que tiene este estrado judicial, señor fiscal. Su señoría, sí, la solicitud de la fiscalía es en el sentido estrictamente jurídico. De hecho, pienso que los elementos pueden seguir permaneciendo en el almacén de evidencias de la fiscalía bajo cadena de custodia, donde se regresarán de la misma manera y por autorización de la fiscalía si el despacho así lo tiene a bien. Me refiero a que sean considerados como prueba toda vez que fueron presentados y reconocidos en el juicio. No, efectivamente, ningún problema. Esa parte para este estrado judicial no tiene duda. La prueba ha sido ofrecida por la fiscalía, consta en el registro del acta de la diligencia de audiencia preparatoria, en efecto tiene los requisitos para que sea tenida como evidencia. Consecuencia, una vez surtido el trámite de este juicio, regresará para custodia al almacén de evidencias de la fiscalía. Muchas gracias, señoría. Procedo en consecuencia a entregar al estrado las certificaciones que serían los documentos que restan por entregar. Bien, ya está conocido por esta documentación por la defensa, sí. Sí, señoría. Sí, señoría. Bien, entonces, sin la defensa, de acuerdo con lo que registra el acta de la diligencia de audiencia preparatoria, no tiene pruebas por practicar, ¿correcto, señor defensor? Correcto, su señoría. Bien, en este orden de cosas, entonces el estrado judicial declara clausurada la práctica probatoria dentro de este trámite de juicio y concede el uso de la palabra al señor fiscal para que proceda a su alegato conclusivo. Gracias, señoría. En efecto, como ha quedado demostrado en esta audiencia, la Fiscalía probó que el señor acusado, José Facter Quintana González, incurrió en el delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor previsto en el artículo 271 del Código Penal, delito del cual se probó su materialidad
mediante el experticio técnico pericial a los elementos que le fueron incautados, esto es los CDs de naturaleza musical y las películas que igualmente le fueron incautadas, habiendo esto sido objeto de la pericia que su señoría tuvo oportunidad, como nosotros, de escuchar de viva voz del perito, quien de manera muy elocuente y por demás analítica, además de habernos ilustrado de manera gráfica su exposición, llegó a la conclusión de que se trata de elementos de origen ilegal y pirata que tienen una procedencia o creación muy diferente a los que son originalmente producidos por la industria fonográfica y videográfica legalmente autorizada en Colombia. Se encargó el señor perito de resaltar las características que distinguen cada uno de estos, es decir, los originales y los piratas, e igualmente los procesos de producción de unos y de otros, donde se encontraron diferencias completamente extremas que no permiten asimilar unos con otros. De manera que su conclusión, la del señor perito, en el sentido de ser elementos de origen ilegal o pirata, está completamente fundada en sus análisis, en sus exposiciones, en los argumentos e ilustraciones que nos permitió, de manera que debe ser aceptada como tal. Por demás no fue objetada por el señor defensor. Luego se trata de una conclusión y de un dictamen pericial que merece toda la credibilidad como tal. Dictamen pericial que por demás se refirió a varios aspectos, entre otros a la materialidad de los mencionados discos en dos aspectos, como fueron la carátula y los discos en sí mismos, distinguiendo en cada uno de estos las diferentes características que permiten afirmar que se trata de ilegales o piratas, e igualmente su contenido, el cual el señor perito constató de manera cierta para cada uno de los mencionados discos, haciendo obviamente la claridad de que no era necesario escuchar la totalidad de los temas musicales ni todos los temas musicales incorporados a cada uno de los discos. Esto resultaría abiertamente dispendioso y bloquearía de hecho la actividad judicial frente a la piratería, pues pretender que se escuche todo el tema, y cada tema puede tener de 3 a 5 minutos y cada disco 14 o 15 temas, pues esto va a ocupar un tiempo extremo. Lo que el señor perito nos ilustró es que él estableció los contenidos mediante la utilización del computador, que tiene un programa que le permite visualizar y oír los mencionados temas, y que con identificar el primer tema de cada disco, para lo cual pues obviamente hay que incorporarlo al computador, pues es claro que es una prueba suficiente de que el contenido, una vez lo reconoce en unos pocos segundos,